Gracias amigos, canal Foro CX les agradece que nos presten su atención y Jorge Acuña les reitera ese agradecimiento porque el día de hoy pues tenemos la grata compañía en este programa Desayunando y miren aquí en el Hotel Mémora con mi buen amigo Guillermo Caballero. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Jorge, de veras por la distinción, el honor de poder participar nuevamente en este importante foro de expresión que tiene Celaya, sin duda una auténtica manifestación, diría yo, explosión de lo que son las redes sociales. Creo que has hecho un trabajo excelente y un posicionamiento de la marca muy bueno, entonces te felicito mucho por este trabajo. Gracias por la felicitación, pero bueno, para nosotros es todo un gusto y es todo un placer pues tener esta compañía y el programa le está titulado La experiencia de la comunicación con Guillermo Caballero. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Muchísima gente te conoce, pero pues en el caso de otros que a lo mejor no te ubican muy bien, háblanos quién es Guillermo Caballero, por favor. Sí, gracias. Bueno, pues ya las nuevas generaciones no creo que tengan tanto conocimiento del trabajo que hemos realizado muchísimas personas en esta región Laja Bajío por crear un periodismo y una alternativa de comunicación que pugne por lo local. ¿Por qué por lo local o lo regional? Creemos que la comunicación, o siempre le hemos apostado a que la comunicación tiene que girar alrededor de tu entorno, de tu comunidad, porque pues muchas veces sí la información nacional es importante, la internacional, claro, en un mundo tan globalizado también, pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué en los noticieros nacionales tenemos que chutarnos prácticamente hora y media de información de los estados de la República cuando nos pudiéramos chutar, valga la palabra, hora y media de información que gira alrededor de nuestra región? Que nuestro entorno, nuestra vida cotidiana real, ¿no? La que palpamos día a día. Claro, y lo mismo y las mismas notas, los mismos personajes, las mismas historias, tanto urbanas como rurales, que se presentan en Red Nacional, se traen de manera local. Yo me acuerdo muchísimo en Vía el Canal de Celaya, donde lográbamos, por ejemplo, que las notas internacionales las volviéramos locales. Me acuerdo de la guerra de Irak. ¿Cuántos celayenses están participando en la guerra de Irak? Okay. Porque sabemos que el estado de Guanajuato es un estado que, para bien o para mal, aporta demasiados connacionales en los estados de la Unión Americana y muchos de ellos le apostaron a irse, ¿no? Entonces teníamos por ahí la historia de un jovencito que se va de aquí de Tamayo, o la historia de un chico de Salamanca que también se va a la guerra de Irak. Lo entrevistamos antes de que se vaya y todo eso, logramos comunicación vía telefónica y todo. Ya después nos toca entrevistarlo al jovencito ya mutilado de sus piernas y todo. Y bueno, pues finalmente retratar los horrores de una guerra que no está en Celaya, pero que viven los celayenses. Entonces se trata de hacer la información nacional o internacional de manera local. Me acuerdo estaban los funerales o la agonía del Papa Juan Pablo II. Y bueno, decíamos, pues sí, pues es la nota nacional, ¿verdad? Y él agonizando y todo. ¿Y qué hay? Pues el celayense Adolfo Güemes, conocido de todos, legionario de Cristo, estaba ahí cerca de los funerales. Entonces esos eran los enlaces telefónicos al Vaticano, al sentimiento que se vivía real a través de un celayense para la noticia local. Entonces esa fue siempre a lo que se estuvo apostando en la comunicación, lo que siempre nos gustó. Y digo nos gustó porque somos muchísimos. Yo no puedo hablar de Memo Caballero, yo puedo hablar de es de toda una generación, ¿no? Toda una generación de periodistas que incluso la quieren dividir en subgeneraciones, pero finalmente yo la pondría pues, de Octavio Reviso a quien tú quieras, ¿no? A los chavos de ahora, ¿no? Ajá. Porque sí le tenemos que seguir apostando por la regionalización, que además vuelve todos estos proyectos como el tuyo vuelven un detonador económico para la región. Y un atractivo, ahorita hablabas cómo has ido y promocionado los pueblos mágicos de alrededor, que pues, muchas veces ni siquiera los conocemos ni los visitamos porque estamos listos para ir al Grand Resort, al All Inclusive, sí, ¿no? Y entonces, pues todo esto es lo que realmente va a generar fuentes de empleo y al final de cuentas que se refleje aquí, ¿no? En el dinero que cada uno traigamos en el bolsillo, pero que no le estemos apostando tampoco en la comunicación no que no juguemos con lo nacional y lo internacional, vuelva a lo mismo, sino que sepamos traerlo para que de acá salga la noticia
al contexto nacional e internacional. Ok, Memo, permíteme regresar un poquito a ti, más que en tu persona, en la trayectoria profesional. ¿Desde cuándo estás en el medio? ¿Cómo entras y desde cuándo estás ya activo en el tema de la comunicación? Yo me acuerdo de chico y jugábamos a hacer un noticiero entre los compañeros entre los compañeros de juegos. Cuando hablas de chico, ¿qué edad? Estoy hablando de 12, 13 años. Ok. Jugábamos, pero era un juego. O sea, era un juego como después nos íbamos a jugar fútbol o después nos íbamos a jugar canicas. Yo no me imaginé ni que era mi vocación, ni que era mi futuro. Pero yo alguna vez en alguna plática recuerdo esos momentos como que sí me remontan al origen directo de cómo inicié en este rollo de la comunicación. Pero realmente yo cuando llego aquí a la ciudad de Celaya, yo soy originario de Salamanca, llevo como a los 17 años, entré al colegio marista y en el último semestre de preparatoria, los últimos 2 semestres, tuve un magnífico maestro de comunicación, él se llamaba La Materia y también me llamaba Lectura y Redacción, Francisco Domínguez, y él empezó a ver el interés. Te escucho y le voy a entrar aquí Sí, a la sí, fotita por favor. y ahorita le entramos. Sí, y me empezó a ver en el interés. Hicimos un reportaje, nos encargó, cuando estábamos viendo géneros periodísticos, nos encargó, estábamos viendo la madre de todos los géneros, que es el reportaje, y nos encargó uno, y entonces todos los grupos empezaron, no, pues que de economía, no, pues que andaban lo del Tratado de Libre Comercio en ese tiempo, pero pues el primero, el original, ¿no? Y cuando a mi equipo le encargan, pues todo se broma, ¿qué prostitución? Sí, vamos a ir de prostitución y vamos a ir a los centros de prostitución y vamos a entrevistar prostitutas. Entre el morro y el trabajo de la tarea. Ahorita no voy a decir nombres de quiénes eran los que estaban más argüenderos y que íbamos a ir pero era, no era la tarea, era nomás estar echando el relajo, Sí, por ¿no? eso digo. Pero El entonces, pretexto. al momento de ir desarrollando el reportaje y seguir los pasos, descubrimos pues que el reportaje nos fue llevando a, primero, pues sí, que es una prostituta. ¿Quién es? Hay que entrevistarla, cuánto gana, por qué, ¿verdad? Pero cuando te fuiste metiendo y la fuiste oyendo y por qué ella está en eso y cómo le afecta, dijimos, no, pues tenemos que ver un psicólogo. ¿Cómo les afecta a las prostitutas desde el punto de vista psicológico? O cómo les beneficia, porque también encontramos pros y contras. Y desde el punto de vista ginecológico, entonces hay que ver un médico. Todo lo que viven, todo lo que experimentan, todo lo que pasa en enfermedades venéreas, y etcétera, etcétera. La enfermedad venérea es parte de... Y después, punto de vista histórico, hay que buscar un historiador, las prostitutas en la historia de México, la Güera Rodríguez, que en definitiva para ganar la revolución, la independencia de México, ¿no? Y que se metía primero con los coroneles y luego con los capitanes de acá y allá y todo, y en la sábana se arregló y nos fuimos más allá, y en el contexto mundial, pues Mata Hari, ¿no? En la primera Segunda Guerra Mundial se me fue una espía danesa ahí que también fue decisiva, ¿no? Para que los aliados ganaran la guerra mundial. Entonces pues, empezamos a ver la importancia de la prostitución, y esto de la prostitución hasta en la Biblia, ¿no? Tema muy polémico que no voy a tocar ahorita, pero fuimos a todos los contextos, a todas las áreas, a todo eso, y cuando nos acordamos, no teníamos la entrevista con una prostituta, como era el vamos a ir a un congal, vamos a sacar una padrísima prostituta ahí bailando, y qué padre se la pasan los muchachos viendo a las prostitutas. O sea, no, se fue a toda una investigación que quedó una pieza, un full track, como le llaman ahora, muy compacto, muy reducido, y tuvimos que mutilar mucha información. Y no, pues cuando lo presentamos, bueno, mira, los hermanos maristas primero estaban así como que estos se van a asustar al llegar al... Y sí, la verdad es que pues también no éramos muy expertos en andar en... Éramos unos chiquillos de 17 años, ¿no? Y cuando yo ya me acuerdo, pues el reportaje era un boom entre la comunidad marista, la publicaban en Guadalajara, en Querétaro, no me acuerdo, en los diferentes centros maristas. Y posteriormente, por ahí me invitan a que la presentemos. Muy amable, gracias. Gracias, mi chef. Gracias. Me invitan a que lo presentemos en Canal 11, con don Octavio Ruiz. Y ahí en Canal 11 presentamos el video y estaba en entrevista Eliseo Miguel Ángel Chico.
entonces director del Sol del Bajío. Así es. Y pues me invita a formar parte de su equipo en el Sol del Bajío, sin terminar yo todavía la preparatoria. Y le digo que yo más bien no estoy buscando un trabajo, sino estoy buscando la oportunidad de estudiar. Y entonces hacen una alianza estratégica entre la Universidad Lasallista Benavente y el Sol del Bajío, en el que yo ponía el trabajo para el Sol del Bajío. O sea, trabajaba de 2 de la tarde a 11 de la noche, de lunes a domingo. Bueno, no, descansaba los martes. Okay. Pero el Sol del Bajío le daba publicidad al Benavente y el Benavente me daba la beca para que yo estudiara. O sea, era una cuestión sí, de... una sinergia. Era pues, un ganar-ganar entre los tres. Y entonces pues ahí empezó todo mi trabajo. Toda tu historia. En el mundo del periodismo. Pero has pasado finalmente por, pues casi por todos los medios de relevancia, de prestigio, ¿no? Ahora sí que en radio, prensa y televisión. Sí, pues la verdad es que por azares el Sol del Bajío siempre es mi casa y siempre lo va a ser. La voy a recordar con mucho cariño, donde trabajé grandes proyectos como inicios de la consolidación del archivo hemerográfico, que bueno, finalmente Argimiro González y otros lo terminaron, pero que iniciamos los proyectos de rescatar toda la hemerografía de hoy esas hemerotecas que tenemos, pues eran libros abandonados en un rincón allá de la calle de Guadalupe, recordarás, en una zona donde incluso pues había hongos, entramos a buscarle y a escarbarle y a hacer todo un proyecto. Pues es que eso es parte de la historia, ¿no? Finalmente es una labor de rescatar la historia. Pues en ese entonces eran 50 años de historia, hoy creo que son 60 y tantos, ¿no? 65 años creo que tiene el Sol del Bajío, 66. Y entonces pues ahí ahí me formé. Ahí empecé con grandes maestros que para bien o para mal en la historia del periodismo en Guanajuato me formaron. Gente increíble como el Güerito Rodríguez, lo recordarás. Claro. José Lorenzo Rodríguez, todo un maestro de la caballerosidad periodística, ¿sí? O el famoso Asoleado, todo pasa bajo el sol, una columna que hacía y deshacía periodistas. Un saludo a don Ernesto García Sierra, pero hacía y deshacía políticos, porque también lo que su columna decía era parámetro de seguimiento en lo que había en el mundo de la política, ¿no? Y pues ahí me acompañaron, o fuimos compañeros de generación, aunque un poquito más grandes, Ramón Barrera, Georgina Serrano, a quienes todavía vemos activos, muy activos. En el mundo activo. Y yo empecé en el área de sociales, con Conchita Mezquita, recuerdo mucho el trabajo de ella. Y empecé en sociales y culturales haciendo reportajes y cuestiones así. Abrimos una página que se llamaba Con Ojos de Joven, con Enrique Tomás, ya escribíamos, y entonces en esa página hacíamos como reportajes tipo este video que te platiqué, pero de los diferentes temas que le interesaban a los jóvenes. Jóvenes en el movimiento rock, que era un movimiento muy fuerte que había en ese momento, con Vecinos Distantes, con Sombras, Flor de Caño. Bueno, a la gente no sabe de quién hablo, pero Vecinos Distantes ganaba valores juveniles. Aquel evento importantísimo en México, de donde salió nuestro gran amigo comunicólogo Alejandro Valdés, maestro, que en paz descanse, joven, muy joven, se nos adelantó, que dejó mucho al mundo de la comunicación y de la televisión. O Sombras, de donde salió Jan, ¿no? Nuestro buen Gustavo Cárdenas. O también Flor de Caño, ahorita se me van los nombres de los demás grupos, pero de ese tipo de reportajes nos íbamos encaminando. Y así dimos el salto de sociales me llegó la invitación se hizo una alianza estratégica entre el Sol del Bajío y Teleradio, ahora TVR, y entonces se abrieron al área de noticieros y a mí me invitaron a hacer la tercera emisión con quien hoy es el director de noticias, con Memo García. Sí, era Guillermo Caballero y Guillermo García. Hacíamos la tercera emisión que tuvieron los grupos de los Olivares, los grupos radiofónicos, porque habían sido así y una larga historia por ahí, documentada, por cierto. Y entonces hicimos ese noticiero. Ok. Déjame presentarte al chef Benjamín. Venga, por favor. Déjame presentarte. Esta bonita presentación, mira. Sí. Déjame presentarte a Benjamín. ¿Cómo estás? Bienvenido, señor. ¿Cómo le va, Benjamín? Encantado. Pues gracias por la atención. No, pues es un placer tenerlos por acá. Gracias. De esta área tan bonita.
Sí, sí, aquí en el Hotel Mémora. ¿Cómo te lo estás pasando, Memo? No, a gustísimo, y además, qué bonito lugar para desayunar. Definitivamente tenemos hoy en día un buffet muy completo. Tenemos una promoción de entre amigas 2x1. El día de hoy. Normalmente de lunes a viernes. Lunes a viernes. Al 2x1. Entre amigas, 2 por 1. ¿En qué consiste? ¿Cómo? Es un buffet Ok. muy variado. Ok. Tenemos diferentes guisos, barra fría con frutas, diferentes jugos, una estación de antojitos, de todo un poco. Ok. Y tenemos igualmente la promoción de lunes a viernes del desayuno de gente de negocios. Ok. Ese tiene un 25% de descuento del precio básico. Ok, bueno, ahorita no sé si salió bien el audio, ¿ya se salió? Bueno, pero si no, ahorita ponemos el otro micrófono y nos repites la promoción, ¿te parece, Benjamín? Sí, claro. En el siguiente bloque. Por supuesto. Gracias, está sabroso aquí. No, gracias, todo bien rico. Muy amable. Porque además, mira, fíjate, esto es comunicación, ¿eh? A ver, platícanos. No, pues ¿Qué qué parte de bonito la comunicación? Oye, no sé. La comunicación visual, ¿verdad? Es la comunicación, la colorimetría forma parte, sin duda, del arte de saber vender un producto, como te decía hace un rato. Lo importante de un producto o de la publicidad no es que tú le des al público lo que quiere comprar, lo que quiere comprar no necesita publicidad, sino que compre lo que no quiere comprar. Entonces, a lo mejor Me decías eso antes de tú iniciar no el programa. querías a lo mejor fruta, y con una presentación dices, sí me voy a comer una frutita. Claro, es parte del Ajá. atractivo. Antes de irnos a un corte y entrar a otro bloque, déjame Sí. agotar esta parte de tu paso por los medios principales. Sí. Ya nos mencionaste el Sol del Bajío como tu casa principal de origen. Ya nos mencionaste pues ahí en el entonces Teleradio. Teleradio. Pero he estado en otras, las demás corporaciones también, ¿no? Sí, tiempos políticos ahí mismo, en Teleradio. Y después ahí, Nacho Brambila era mi maestro de radio y televisión en el Benavente. Y me hizo favor de invitarme a ver qué era un casting a TV Azteca. Ok. Y entonces yo fui a ver qué era un casting. Pero pues fue todo el día el casting, ¿no? Y ya estando en el casting, pues llegué a las 7 de la mañana, entré a los castings, a todas las pruebas que había. Y al final del día, pues llegué ahí a la oficina de Nacho Brambila, que era el productor del programa de Te Caché, y Te Caché nuevo, con Alan Thatcher y Arlet Garibay. Y había otro que se llamaba Jeopardy, con Omar Fierro. Él producía esos programas en ese momento. Y entonces ahí, pues llego yo en la noche y me dice, ay, no manches, qué hora son, es tardísimo, te tienes que regresar a Celaya. Pues es que, ¿qué quieres que me quedo? Pues claro que te vas a quedar, me dice, porque pues ya no te puedes ir a estas horas. No, es que me quedo en TV Azteca. ¿Cómo que te quedas? Sí, es que me acaban de ofrecer trabajo en Fuerza Informativa Azteca. No, es que eso no puede ser. Sí, de veras. Me están diciendo del equipo de Raúl Sánchez Carrillo y Sergio Sarmiento que me quedo para el equipo de Pablo Latapí y Ana María Lomelí, que tenían un programa que se llamaba Hola México. Ajá. Que eran hechos AM. Sí, sí. Y entonces, no, me dijo, no, dice, se llamó ahí en ese momento. No, sí, sí. ¿Y cuándo? Pues que entraba al día siguiente. Porque además empezaba la quincena y ellos se manejaban. Y yo, no, pues no puede ser, tú ya te imaginas acá en mi casa y en la escuela y el radio y la televisión. Y entonces arreglé todo en una semana. Hice unas maletas, sabes dónde iba a vivir y todo. Y me fui 6 meses a trabajar a TV Azteca, donde fue una gran experiencia. No lo dudo. Allá estuve en Hechos AM primero y luego ya pues tuve grandes experiencias, me tocó cubrir el huracán Paulina, el huracán Rich, pues ya luego regresábamos acá a Celaya en el Congreso de la Nación, me tocó ver la primera vez que un diputado de oposición le contestaba un informe a un presidente de la República, era Ernesto Zedillo, y le contestó Porfirio Muñoz Ledo. Eran momentos históricos. Cuando se empezaban estas coaliciones que vemos ahorita, empezaban ahí con Santiago Krill, con Carlos Medina Plasencia, con Porfirio Muñoz Ledo, Pablo Gómez, todos los que también seguimos viendo ahorita, Sí. ya andaban en ese entonces muy jóvenes ellos y hacían coaliciones para, pues era imposible, en ese entonces era el partido hegemónico el que mandaba ahí, ¿no? Y me tocaban todas esas experiencias de ver ese proceso de transición. Hasta que ya de tanto ir y venir y todo, después nos tocó la huelga de la UNAM, entonces el Moch nos traía a raya y nos correteaba y total que desarrolló una especie de asma ya y me vine a atender.
Y cuando estaba yo aquí de regreso, todavía nos regresamos con los famosos beepers, ¿te acuerdas? Sí. Ya me mandaban el beeper, te quedan 15 días, porque me dieron 3 meses, fíjate, de incapacidad. Y a los 3 meses, pues me volvieron a ofrecer el que pudiera yo regresar al Sol del Bajío, terminar mi carrera, y abría un canal de televisión en Celaya que se llamaba Vía, el canal de Celaya. Sí. Y entonces, pues me ganaron las ganas de mi pueblo, te digo, la televisión regional y todo. Y entonces abreví el canal de Celaya. Y entonces ahí duro como conductor 10 años del noticiero nocturno. Alterné con algunos trabajos como el director de noticias de ahí. Pepe Mesa me hace favor de invitarme a Así Sucede. Y hicimos la tercera emisión de Así Sucede. Y un programa que se llamaba Así Sucede de Cerca. Okay. Que era una revista en Telefórmula, en ese entonces había una alianza con Radio Fórmula. Y hacíamos Así Sucede de Cerca, y ahí fue mi incursión. Pero alternativamente ya me invitaban del periódico AM a hacer algunas colaboraciones que por cierto, es la primera vez que lo voy a decir, las publicaba yo con un seudónimo. Okay. Y era un acuerdo que yo tenía con el Fíjate, director de entonces. yo te iba a decir, ya pasaste por todos los medios, pero dije, la M no lo ha mencionado, y no te ubico, pero ahorita que dices seudónimo, obviamente era parte de... Y le voy a decir, espero que no se moleste, la maestra, hoy rectora de la Universidad de Celaya, la doctora Aguilar, fue mi maestra de géneros periodísticos. Y ella me decía, pues es que haz los artículos y públicalos con un seudónimo. Pero a mí no se me hacía ético, y ella compartía eso conmigo, que yo venía de ese cariño, ese amor al Sol del Bajío, que no me daba la apertura, ni siquiera la apertura y la colaboración económica que yo necesitaba por publicar mi artículo. Y el AM sí lo hizo. Y entonces, claro, son políticas de cada empresa y muy respetables, ¿no? Pero entonces, bajo un seudónimo se llamaba Con Tinta Joven. Okay. Y entonces fue una columna muy corta de un poco tiempo, y fue la maestra la doctora Marta Aguilar quien me hizo favor de impulsarla y asegurar la publicación sin necesidad de que yo... Te expusieras, ¿no? Pero no era exponerme, era como una cuestión sentimental, más que moral, sino era un sentimiento no, yo no puedo, aparte en ese entonces había un choque frontal entre el Sol del Bajío y el AM. Ajá. Y me acuerdo que era también Corporación Celaya y Teleradio. Porque, por ejemplo, cuando me fui del noticiero de Teleradio, el de Así Sucede, yo me acuerdo mucho que en una fiesta, en una boda, me encontré al Quetín Olivares y le dije, oye, pasa esto y me están ofreciendo esto y esto. ¿No crees que es una gran oportunidad para mí? Me dijo, pero el día que yo te puedo ofrecer eso, te regresas conmigo, ¿no? Y me fui a Corporación, pero fue diferente. Acá en el Sol... Pues te vuelvo a lo mismo, era más ese sentimiento. Sentimental, como dices. Pero sí, y ya no te digo, el Canal 11, el Canal 11 también, ahí fue mi casa, hicimos muchísimas cosas con... Oye, nada más te falta Canal Foros X. No, sí, también, ya fui a colaborar con no, bueno, como conductor o algo así. Sí. Ya lo haremos. Ya habrá su momento. Sí. Y ese fue mi paso por los medios. Y seguramente faltan muchas cosas que nos cuentes, pero te voy a pedir que me permitas ir a un corte y dejarte que empieces a saborear, porque no has tocado el plato de fruta. Ok, regresamos en un momento y seguimos platicando en este programa Desayunando con Guillermo Caballero. Programa Salud y Vida. Lo peculiar de este tiburón es o sea, todo lo que te relajó en su... Capacitamos a los alumnos para iluminar nuestra vida. Consagran la Ley Federal del Trabajo, escolástica y el humanismo cristiano. Mascotas que tenemos en casa, ¿cómo le... Pero marcan la diferencia. 200 características, vámonos a... Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia.
Yo sé que has dicho. Creen que pueden conmigo y no van a poder. Siempre el sol. No duele que Canal Foro CX, marca la diferencia. Bien, amigos de Canal Foro CX, Jorge Acuña les agradezco que nos sigan acompañando en este programa Desayunando con, y el día de hoy con Guillermo Caballero. Y bueno, ya en el primer bloque nos platicaste, Memo, sobre, pues yo diría hasta con emoción, porque lo reflejabas en tu semblante de cómo inicias a los 12 años jugando en el medio de comunicación, que no me terminaste de decir exactamente cómo jugabas, pero ahorita me lo dices, dejo que termines tu plato. Ya nos platicaste todo tu paso prácticamente por todos los medios de comunicación, de tradición yo diría, ¿no? En Celaya, en prensa escrita y en radio y en televisión local. Las cosas han cambiado, ahora sí que de finales del siglo pasado con el tema de la tecnología, ¿no? Sí. El choque generacional que vivió nuestra generación, valga la redundancia en la palabra, es el más marcado que puede haber en la historia de la comunicación moderna. ¿Por qué? Nos tocó de la máquina de escribir a la computadora. Así es, de la Olivetti, clásica Olivetti. Pero literal, ¿eh? Literal. Sí, pues a mí también yo me tocó esa acuerdo parte. que en esa época fue una gran experiencia, una gran disciplina. Claro que en el momento yo decía, che, hijo, que... ¿no? Porque don Ernesto García, que es nuestro jefe de información, y a la hora que hacíamos las notas y faltas de ortografía, redacción, una entrada incorrecta en la nota o algo, pues agarraba la hoja y al bote, literalmente. Y al bote. Y entonces, ¿sabes qué hacíamos con Gina Serrano y Ramón Barrés, Abuelita? Íbamos y recogíamos del basurero la nota y entonces escribíamos. Cuando lo descubrió, pues ya la rompía, ¿no? Y entonces, en ese vienen los procesadores de textos. Pero ¿te acuerdas de aquellos procesadores de textos de anaranjados y verdes, no? Sí, bueno, la pues conté. Entonces, pero ya... No había nada gráfico, nada más puro texto. Ya nos rompía la nota y nosotros subíamos y pues ahí quedaba la nota grabada, ¿no? Entonces ya nos corregíamos lo que... Entonces sí facilitó mucho. Quien tenía una grabadora, ahora todos en el móvil tienen una, ¿no? Pero quien tenía una grabadora en ese entonces eran la gente de radio o la que necesitaba los inserts o los... pues sí, lo que iban a insertar de los audios, los testigos de audio. O era alguien que tenía mucha lana, porque tener una grabadora era imposible. Entonces somos gente que no lamentamos a... Era la clásica libretita, ¿no? La libretita de Hayer y nos las daban ahí. Ni me acuerdo cómo se llama, pues, pero no me acuerdo cómo... ¿De taquimecanografía? Sí, de taquimecanografía, sí, eran las clásicas. Ya la taquimecanografía pues ni existe. No, pues ya no. No. Me acuerdo que yo acá en el ISSSTE también un día que llegué, todavía existía un puesto que se llamaba taquimecanógrafa española, ¿no? Y decía, y bueno, ¿y ella qué hace? No, dice, pues es la de eventos, o no sé qué era, pero... Bueno, pero existían esas áreas porque además existía la taquigrafía, que realmente yo no la estudié ni la conozco, pero he tenido amigas y compañeras que le saben a la taquigrafía todavía, que es el hacer signos o símbolos para escribir palabras o frases completas, ¿no? Entonces, no, pues nosotros era aventar la letra, las ideas principales y todo, y entonces era aventarte esa nota, y luego desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, 3 de la tarde, y llegar a la redacción, y órale, acordarte desde el primer evento, o sea, tenías que tener una memoria privilegiada y conservar la esencia y el contexto de la nota. Entonces sí es un choque generacional muy, muy, muy fuerte, de la computadora a la... Perdón, de la máquina de escribir a la computadora, mecánica a la y ya computadora. No te digo de la computadora a todo lo que hay ahorita. No, pues, internet, ¿tú crees que íbamos a mostrar el diccionario? Había que sacar, tenías que subir al área de la biblioteca, iba a subir porque estábamos allá en Guadalupe, te digo, en la calle de Guadalupe, y subíamos la escalera de caracol y por allá había alguna enciclopedia, algún buen diccionario y había que consultar y era lo que había.
¿no? Sí. Los teletipos, todo nos llegaba por teletipo. Sí, por ahí. me acuerdo. Yo siempre promoví también el museo del Sol del Bajío porque ya había raunteadoras, teletipo, una cantidad de maquinaria de... Sabes que yo viví, atrás de los talleres estaba la calle Juan Sebastián Bach. Ujú. Yo viví exactamente en la casa que estaba a un lado del taller. Yo estaba en la secundaria, igual tenía mis 11, 12 años, y bueno, estudiaba en la mañana y en la tarde me metía al taller porque estaba puerta abierta, una puerta abierta, y me llamaba la atención todo el proceso de elaboración. Nunca llegué a redacción, pero ahí en el taller me fascinaba porque hacían el fundido de los tipos. De los tipos. Sí, de los tipos. Y para mí eso era así como que muy sorprendente, ¿no? Todo el proceso de impresión del periódico en entonces del Sol del Bajío. Pues todavía el Sol del Bajío tiene la famosa Harris, son dos de hecho. Que todavía es, por ahí llevar a los alumnos es toda una experiencia porque es algo que ese tipo de imprentas, ese tipo no están obsoletas, Son funcionales. Son funcionales, pero son unos monstruos que ya no son, que quien le apuesta ahorita a un periódico nuevo o algo no lo pondría, ¿no? Sí. Lo que hablábamos ahorita de las cámaras, ¿no? Claro. Me tocaba ver unas cámaras así en TV Azteca que necesitabas acá alguien que fuera contigo, porque todavía había que corretear al mosh y todo con la cámara y todo. Y no, pues ahorita con el celular lo puedes hacer, o todavía en Vía traíamos las camaritas digitales, ¿no? Sí. Pero todavía don Octavio por ahí conserva en su museo. Las Betamax y las VHS. Exactamente, y demás, ¿no? sí. ¿Y quién no tiene por ahí todavía un video beta Sí, VHS claro. en su casa que ya no sabes ni qué tienes, pero que ahí está, ¿no? ¿Cómo ha cambiado este tema de la evolución tecnológica en la comunicación? Pues es radical, he sido radical, yo creo que se ha vuelto minimalista. Entre menos, antes era como que grabar un programa de televisión de este tipo era traer, hasta la Flyaway, la camioneta con el satélite y bueno, pues hay que acordar, a mí me tocó por ejemplo se llamaban Flyaway, para cubrir un aniversario más del terremoto del 85 en Tlatelolco. Entonces la idea era que a las 7 de la mañana, creo que fue a las 7 y minutos, en el momento que se está haciendo la ceremonia, se hace el enlace en vivo hasta el estudio con Pablo Latapilla, Ana María Lomelí, y entonces yo entrevisto ahí a algunas de las personas, de sobrevivientes del edificio Zacatecas, ¿no? De algo así, y pues transmitir toda la tragedia de lo que se vivió en ese día, pero me acuerdo que para llevar a cabo ese Flyaway, Todo un despliegue. 3 días de planeación, toda una estrategia, qué iba a decir la señora, en qué momento lloraba la señora, o sea, había que estar como, no es que fuera como actuado, es que tenía que ser tan preciso porque además no era, bórrale y ya, ¿no? O sea, Sí, porque salía al aire. además de que finalmente. en lo particular era en vivo, pero aún así lo que era grabado era acuérdate, en fotografía a mí me pasaba mucho con mis fotógrafos del Sol del Bajío, no mis fotógrafos, los fotógrafos del Sol del Sí, los que Bajío. te acompañaban. Ajá, pues ya te tomé 3. ¿Por qué? Porque nomás tengo 20. Que eran de 36. Sí, porque era el rollo, ¿no? Sí. El Y rollo. ahorita yo creo que los chavos 65 fotos de una misma, ¿no? Y antes era la toma. Contaditas. Sí. No las contaban, ¿eh? Sí. Gastas una foto por nota. Entonces imagínate, todo eso sí ha facilitado el mundo de la comunicación, pero también la ha vuelto más competitiva. Las nuevas generaciones tienen el gran reto de estar superando entre unos y otros. Ustedes como un canal que actualmente es digital, pero con miras, estoy seguro, a muy corto plazo, lo podremos ver con televisión abierta o en televisiones fijas o en televisión por cable, no sé. Sí tengo la seguridad que necesitan tener un nivel de calidad y de competencia mayor, pero con un menor equipo. Pero con menores recursos, no económicos, pero sí recursos físicos, okay. Sí, técnico-físicos. Y en físicos me refiero a la cámara, el dispositivo. La unidad móvil, Sí. Porque desde la unidad móvil estaba alguien switchando. Y aquí, Yo diría que hoy el gran reto es la innovación y la creatividad, ¿no? Sí. Digo, ya finalmente los recursos técnicos ciertamente tienen pero un te costo. dan la más o menos. facilidad de ellos. Sí, claro. Antes claro, no te la claro. daban.
Así O es. sea, antes o llevabas el switcher, o no podía, aunque trajeras las dos cámaras, luego cómo mezclabas, porque no había mezcladoras. Sí. Esas mezcladoras también son de un tiempo para acá, ¿no? Entonces, Sí, claro. toda la tecnología ha tenido una implicación. Oye, este café huele delicioso. Y mira, no le hemos hecho caso. Yo ¿Verdad? me he metido tanto en la plática que de pronto no nos damos el tiempo, pero ahorita nos los vamos Sí, a dar. Pero Oye, sí, definitivamente la tecnología tiene un gran valor agregado en la calidad de la comunicación. Y por eso creo yo que el comunicólogo actualmente está obligado no solamente a no ser un improvisado, me refiero a ser un profesional, y cuando me refiero a ser un profesional, no me refiero nada más a estudiar o ciencias de la comunicación, ser una persona culta, ser una persona conocedora de los temas, ser una persona con una experiencia vasta, pero que no nada más se trata de tener la experiencia, sino tener la capacidad de transmitir esa señal, ese mensaje que tanto se necesita en estos momentos en este país, porque si quieres, en el otro bloque hablamos del periodismo social. Creo que el periodismo social y los medios de comunicación no pueden tener ese divorcio. El periodismo social va con los derechos humanos, va con la igualdad, va con la aceptación a la diversidad ideológica que vivimos en este mundo, y va con la tolerancia. Y creo que es algo que los medios de comunicación tienen que propiciar, no como a ver si sale o a ver si sale, no, como una obligación, como una política de... que no se vea nada más como negocio el medio de comunicación. Exactamente, que sea una línea editorial el promover todas estas partes que te digo que se necesitan, para que desde el tejido social a eso lo usan mucho los políticos, esas palabras, el tejido social desquebrajado que hay, pues está así, porque de todos los medios, voy a ser muy respetuoso porque yo no me meto en política, pero pues, volteé a ver nuestra Cámara de Diputados el domingo. O sea, ¿qué imagen estamos dando a las generaciones? Que así son los debates, que así son, pues, sí, que también en Corea, que también en Japón, que también, pero finalmente la imagen está. Entonces les hace como ser político es saber golpear, saber agredir, saber insultar, saber tener las mejores palabras para herir al otro contrincante o al otra forma ideológica. Y ya no hay esa categoría. De lo que refleja propiamente un parlamento, ¿no? Que de origen es vamos a hablar. Claro. Ideas distintas, perspectivas diferentes, vaya, pero que vamos a hablar. El parlamento, vamos a... Y entonces eso es lo que se conversar. transmitió en el parlamento, pero si tú te vas a cualquier escenario, o sea, eso es porque ahorita fue lo del domingo, ¿no? Pero vete a cualquier escenario, ¿sí? Ya en todos lados se ve eso. Y entonces en los medios de comunicación ya también se ve eso. Ok. Y entonces sí estamos, sí tenemos la gente que comunicamos la obligación de lograr restablecer esa armonía que tanto se ha perdido para que se refleje. Yo no estoy diciendo que con esto vamos a cambiar, vamos a transformar, pero sí vamos a influir. Finalmente, por eso ahora les llaman influencer a los chavos que manejan las redes, porque muchos, pues si lo hizo fulano, yo lo hago, ¿no? Pues, y la gente que estamos en medios, finalmente, para bien o para mal, porque hay gente que te quiere, gente que te odia, que te critica, Claro. que te juzga, pero al final de cuentas, están viendo tu mensaje. Y es ahí donde tú tienes la obligación de veras de transmitir ese periodismo social, que no es otra cosa. Mira, el periodismo social no es otra cosa más que utilizar a los medios de comunicación al servicio de los demás. Ok. Ese es el periodismo social. Ok. ¿Qué quiere decir? Yo desayuno hoy con Memo Caballero, pero igual me salgo a ver un reportaje sobre las condiciones de los migrantes ¿sí? O me salgo a ver qué es lo que realmente está pasando con la materia de los baches. O Sí. qué es lo que está pasando. El periodismo social es eso, el utilizar los medios de comunicación para toda una comunidad. ¿Qué es lo que requiere esta comunidad? Y esa comunidad no necesariamente es la más pobre. Sí, los pobres sí son importantes, son un grupo mayoritario en México y todo, pero existen minorías muy importantes, como los ricos. También Finalmente los es ricos. comunidad, lo que es común para un grupo de personas. Ahí está. Somos Así una es. sociedad, somos un todo. Un engranaje total que lo tenemos que volver a restablecer y entender. Y que en este país capitalista que vivimos, quien trabaje, sea el que trabaje, tenga ganas de superarse, tenga ganas de crecer, tenga las oportunidades de hacerlo, y a la medida que cada quien quiera,
logre sus objetivos y todo. Pero eso lo tenemos que volver a transmitir, volvérselos a decir, que todos Hay que esos mantenerlo jóvenes, vivo, repitiéndolo oye, y viviéndolo. vas a decir tú que estás en el tema de, que dominas tanto el tema de la seguridad y todo esto, vas a decir, es que viene a decir eso cuando hay tantos programas y que pero realmente cuando hablábamos de los pueblos mágicos, ¿por qué no permean? ¿Por qué todos los programas no permean? Porque desde las plataformas sociales, desde los medios de comunicación, no estamos permeando esa imagen que se pretende de todos estos programas. Se necesita mucha difusión y mucha atención para poder recuperar esa ciudad. Y al final te digo, yo no voy a hablar de eso, porque además tú eres el experto, pero todos esos temas de inseguridad que se viven, en gran parte, es por el mensaje que se está mandando, por el mensaje erróneo que se está mandando. Sí, la parte del manejo mediático. Memo, has pasado también pues por las aulas, por instituciones educativas, y no necesariamente como alumno también, obviamente, sino como maestro. Sí. Bueno, déjame decirte que acabo de terminar una etapa de alumno muy bonita, que fue con la maestría en Derechos Humanos que realicé en la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, con maestros que venían cada una semana, durante toda una semana, una vez al mes, de la Universidad de Granada en España. Venían y montaban el campus aquí, y fuimos la primera generación de esa maestría. Por eso nuestro certificado nos lo expide la Universidad de Granada. Okay. Y entonces, la materia de derechos humanos me da un panorama más grande para poder decir cómo poder marcar ahora el rumbo que quiero que lleven las oportunidades que tengo que estar frente a grupo, con los que aprendes muchísimo, ¿eh? Ya, a eso quería llegar, pero me sigues platicando después de un corte. Sí. Bien, vamos a un corte, un identificador del canal, y continuamos desayunando con Guillermo Caballero. Programa Salud y Vida. Lo peculiar de este tiburón es O sea, todo lo que te relajó en su... Capacitamos a los alumnos para iluminar nuestra vida. Consagran la Ley Federal del Trabajo. Escolástica y el humanismo cristiano. Mascotas que tenemos en casa, cómo le... pero marcan la diferencia. 200 características, vámonos a... Canal Foro CX, marca la diferencia. Hola, me da mucho gusto saludarte. Yo soy Sasa de Canal Foro CX y quiero mostrarte algunas producciones que tenemos para ti, para que tu marca se posicione, y quiero mostrártelas aquí y ahora. ¿Suena bien? Presentaciones en cualquiera de nuestros programas. A fresa y a limón, a Cápsulas de contenido de valor para promocionar tus servicios o productos. Así, una botanita muy saludable. Imágenes y videos en multiventana. En estos momentos está con nosotros apoyando en esta Farmacia Herrera con su 35. Spots publicitarios que permiten mostrar tus productos. De Celaya, Día de Muertos Mictlán 2021, del 3 al 6 de noviembre. Integración de elementos publicitarios en cuadro. Con nuestra amiga Imelda Cruz. ¿Qué nos va a traer hoy Imelda? Pues nos va a traer más. Todo esto para hacer lucir tu marca y dar información de manera única y atractiva de tu producto o servicio. ¿Te llamó la atención? Estoy segura que sí. Contáctanos al 461... Ay no, ¿para qué decírtelo si te lo puedo mostrar? Aquí pueden contactarse con nosotros y posicionar su marca al máximo con Canal Foro CX. Canal Foro CX, marca la diferencia. Bien, Jorge Acuña, les agradezco que nos sigan acompañando y estamos platicando con Guillermo Caballero, estamos desayunando aquí en el Hotel Mémora. Gracias, Memo. La verdad es que nos va a faltar tiempo y ustedes, todavía nos falta un ratito aquí del programa.
pero estás comprometido a que busquemos otro espacio y seguir platicando de tantas cosas, ¿no? Nos hablaste ya, pues, que estás, pues, concluiste recientemente una formación, un curso, pues, por parte de una maestría por parte de la Universidad de Granada y genial eso. Pero a mí me gustaría que nos compartieras esas experiencias que te han dejado marcado en cuando tú estás del lado de maestro, del aprendizaje, de experiencias que te vienen a la mente de manera sobresaliente, insisto, con tus alumnos. Sí. ¿Te lo presto? Sí, gracias. Mira, la primera oportunidad que tuve yo de pisar un aula como maestro fue muy joven, ¿eh? Terminé la carrera y me hizo favor el Colegio Marista de invitarme a dar clases de Historia de México e Historia Universal, ahí en el Marista. Pero te estoy hablando de el año 99, 1999. O sea, todos los alumnos que yo tuve, pues, el choque generacional era bastante corto. Pues ahora sí que yo cuando me los encuentro les pido disculpas, fueron mis conejillos de indias estos chavos. Pues ya todos ahorita, por ejemplo, me da mucho gusto acabo de ver a Vicente Morín probando en Colombia una máquina ocular para hacer operaciones, o me encuentro a Oscar Cuello, que es presidente nacional de la industria metalmecánica, o me encuentro varios alumnos de esas generaciones y me da muchísimo gusto no solo que me ubiquen como su maestro de secundaria, sino que me recuerden como alguien que les aportó, si no los conocimientos que se esperaba de historia, por lo menos esa chispa, esas ganas, ese coraje de todos los días levantarte, salir adelante, volver a empezar, no preocuparte tanto por las adversidades, por la crítica, sino por lo que tú tienes que hacer, porque tienes que ser feliz todos los días. Entonces mi parte de mi formación ha sido esa, y ha sido una experiencia muy grata el primero poder haber dado clase en el Marista. Lo hice en 2 etapas. Luego, antes de irme al ISSSTE, también estuve dando ya en preparatoria, creo que era taller de comunicación precisamente, o géneros periodísticos o algo así. Pero también en la Universidad Lasallista de Benavente como maestro UNAM, que hasta la fecha sigo siendo maestro UNAM, quiero que sepas. En la Universidad Lasallista de Benavente siempre se me ha dado la oportunidad. Muchas gracias. Mira nomás, dime si no es comunicación esto, mira. Sí, comunicación visual. Ya sé, totalmente. Oye, y del paladar, pues cómo no, mira. Además, veo que lo tienen. ¿Qué platillo es este? Es un omelette sorpresa. Muy bien. Bueno, pues te platico que ahí en el Benavente también es la materia de géneros periodísticos, o algunas de lectura y redacción. Gracias, sí. Y entonces las generaciones de la universidad han sido geniales. Pero fíjate que hace ya, desde el 2004, tengo la oportunidad de ser maestro de la Escuela Secundaria Oficial de Celaya, donde es la experiencia, es hasta la fecha, más grande y maravillosa que existe en mi vida, porque sí, yo creo que ahí está ellos absorben todo. Ellos, todo lo que tú haces y todo lo que tú dices es motivo de respeto, es motivo, depende de qué tipo de maestro seas, ¿eh? Es motivo porque lo dijo el maestro, ¿no? Nada menos antes de salir ahorita del periodo vacacional, hicimos la feria se llamaba la Feria de la Ciencia y la Tecnología, la Feria de los Productos y Servicios de la Ciencia y la Tecnología. ¿Qué tengo que ver yo con ciencia y tecnología? Nada, pero sí con la publicidad. Ellos creaban productos y creaban máquinas y creaban servicios a partir de la necesidad que ellos tenían de algo. Y entonces fíjate, casi todos los productos que se crearon a raíz de necesidades muy sentidas y muchas originadas en la pandemia. Había, por ejemplo, un chavo que creó una cajita, una máquina, era una cajita, pero una máquina, que esta máquina tenía una pantalla, y entonces en la pantalla de acá tenía como un embudo,
donde tú tenías que poner pues un poco de saliva, por ejemplo, ¿no? Algún fluido, y entonces la máquina te decía qué enfermedad tenías en la pantalla, pero aparte te decía qué necesitabas tomar, cuánto necesitabas tomar, durante cuánto tiempo, y entonces te fabricaba los comprimidos y te daba la cantidad exacta que te la iba dando diario conforme la fueras necesitando. Y entonces dije, pues, sí, estaría padrísima, pero ¿por qué? Dice, mire, profe, durante la pandemia toda mi familia se enfermó de quién sabe qué, menos de COVID. Pero no podíamos ir a hospitales, no había médicos, no había nada. Pásale. Porque sí queremos cafecito delicioso. Sí, gracias. ¿Y qué crees que decía? Se enfermaron de todo, menos de COVID, pero no podíamos ir a hospitales porque o no había dinero, o no había médicos, o no podías parar, no podíamos salir, estaba el confinamiento. Dice, y sufrí tanto ver a mi hermanito así, ver a mi mamá así, y nunca supimos de qué se enfermaron. No sabíamos si era diarrea, no sabíamos si era COVID, no sabíamos qué. Entonces yo necesitaba una máquina así, ¿no? Y te quedabas. Pero como eso, también iba a decir una caja de nuevo, pero era una máquina donde tú metías en un momento de tristeza y desesperación. Y entonces la máquina detectaba las emociones que estabas viviendo en ese momento y hablaban de ansiedad, y hablaban de tristeza, y hablaban de depresión, y hablaban de los niños, estoy hablando de adolescentes de 16, 17 años. Sí, entonces metías a la máquina, a la cabeza de la máquina, y entonces te ponía la música, o te aventaba el líquido que necesitabas, o te rociaba. Sí, o sea, allá dentro de la máquina, entonces todo nació a lo mejor de ideas futuristas, pero más que ideas futuristas, Jorge, eran ideas que tenían una estrategia de mercado, porque lo que ellos buscaban era que se pararan en tu stand, porque era toda una feria de los productos y servicios, y entonces que tu producto fuera el más comprado o votado, porque se hizo una votación y todo. Y entonces, pues imagínate la experiencia y todo lo que yo vi y aprendí y entendí de los adolescentes. Porque ellos, en la creación de su producto, entendimos muchísimas cosas. Había tengo un gran alumno en el turno vespertino, que creó una pastilla que se llamaba Milagros. Y esa pastilla Milagros, su eslogan era, cuando sientes que la Virgen te habla, usa Milagros. Pero ¿sabes para qué era? Era te quitaba, dice que su papá pues tiene la necesidad de los fines de semana consumir cantidades grandes etílicas, y entonces en las mañanas cuando se levanta el domingo, que van a convivir toda la familia, pues su papá tiene vómito, tiene malestar, tiene mal humor, no se quiere parar, está cansado, y entonces Milagros, él está buscando un producto que alivie la gran necesidad que tiene esa familia, pues de que el papá no esté tan averiado el fin de semana, ¿no? Y como eso, habría temas de seguridad muy interesantes que tú podrías descubrir ahí. Sin duda alguna. Bien, voy a dejar que empieces a probar tu platillo. Y la verdad, lo que mencionas es importante, porque no es nada más el tema de la comunicación en sí, sino el tema de lo que hay detrás de, que es importante el saberlo, tener una lectura de parte de pues en este caso de los maestros, ¿no? Del docente. Bien, vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos en la tercera parte del programa para hacer un buen cierre, que nos compartas esto. Regresamos en un momento, en no más de un minuto. Canal Foro CX marca la diferencia. Yo sé que has dicho. ¡Vámonos!
Creen que pueden conmigo y no van a poder. Siempre el sol no duele que Canal Foro CX, marca la diferencia. Programa Salud y Vida. Lo peculiar de este tiburón es O sea, todo lo que te relajó en su... Capacitamos a los alumnos para iluminar nuestra vida. Consagran la Ley Federal del Trabajo. escolástica y el humanismo cristiano. Mascotas que tenemos en casa, cómo le... pero marcan la diferencia. 200 características, vámonos a... Canal Foro CX, marca la diferencia. Bien, Jorge Acuña, les agradezco que nos sigan acompañando en el programa de esta mañana aquí en Hotel Mémora y estamos desayunando y platicando con Memo, con Guillermo Caballero, la experiencia en la comunicación aquí en Celaya, medio mundo te conoce y la otra mitad te está conociendo. Memo, en el tema de la comunicación hay muchas situaciones que son trascendentes, ya nos hablaste de tu experiencia, por ejemplo, en Televisión Azteca, momentos que has vivido. En Celaya, ¿qué eventos han sido especialmente trascendencia que se te ven a la mente hoy por hoy? Bueno, uno de los eventos que marcó la historia de Celaya, sin duda, y creo que la vamos a recordar todos siempre, es el famoso Domingo Negro. Una catástrofe que desafortunadamente, como te comentaba, yo trabajaba los domingos, digo desafortunadamente porque me tocó ver morir a Leonicio Lira, mi camarógrafo, que además, fíjate, una noche antes nos habíamos ido a cubrir un evento a Guanajuato Capital. Y fui yo con él, porque yo tenía guardia en la mañana, pero fui yo porque mi hermana Marian, que era más chica que yo, era reportera de sociales. Y entonces ella iba a cubrir una primera comunión a Guanajuato Capital. Y, a ver, espérame, es que no debe de haber sido una... No, sí, fue una primera comunión que fue temprano del sábado. Y luego en la tarde nos invitó a comer ahí el licenciado Miguel Ángel Chico. Y ya regresamos en la tarde-noche. Me acuerdo que dejamos a Leonicio como a las 7, 8 de la noche de ese sábado en su casa. Y luego... nos fuimos cada quien a nuestra casa a descansar y todo. Y en la mañana nos llaman muy temprano que estaba pasando esto. Pasa por Leonicio la camioneta, pasa por mí. Es que si no me equivoco, Leonicio se quedó con la camioneta. O sea, ya no recuerdo bien exactamente esa parte, pero sí me acuerdo que llegamos temprano. Y desafortunadamente, pues ahí toca la eventualidad de ese querido compañero y el otro querido compañero que hoy también es paz descanse, pero que no murió afortunadamente en las explosiones, pues fue Fausto Morales, que yo me acuerdo que esa retrocarga lo aventó lejísimos, ¿no? Y pues también yo, un chamaco inexperto y todo, veía personajes de muchísima más experiencia, con mucho más atrevimiento y todo, como fue Ramiro Vaca, como fue Guillermo Centeno, como fue el mismo Rafael Pinzón, que además el testimonio de Rafael Pinzón es el testimonio audiográfico que todavía existe sobre las explosiones. Pero había muchos compañeros, o sea, sin quitarle el mérito a Rafael, había muchos compañeros periodistas que estaban ahí al pie del cañón, pues dando la vida. Llegó un momento que mi grado de shock era tanto y yo veía a este jovencito, muy jovencito, Campa, César Campa, tomando aquellas gráficas, ¿te acuerdas del güero cargado con... No, fue una experiencia terrible. Aquello yo no entendía. Yo ahí te puedo decir que no atendí desate. Y me tuve que ir a la base primero me pusieron en la base del Sol del Bajío a ayudar, ya después DIF municipal, a través de la señora Vivis Ponce, me acuerdo,
que además la señora, mis respetos, en paz descanse también, esposa de don Ricardo Suárez, se la rifó. Yo recuerdo que me tocó ya estar, o sea, el Sol del Bajío me puso a disposición de ellas para estar ayudando a localizar los cadáveres que se estaban poniendo en la unidad deportiva, una cosa de esas. Total que yo estaba en el centro de mando en DIF, donde estaban coordinando esas acciones, y la señora no se despegó jamás de ahí, ¿eh? O sea, fue una entrega total de día y noche, me acuerdo, porque salimos muy, muy tarde. Pero yo recuerdo esa experiencia como una de las más choqueantes, me choqueó para toda mi vida y me marcó. Pero ha habido algunas otras. El asesinato en Freedom, me acuerdo que yo estaba en esta mesa y era cuando, fíjate, pues ahorita tanto que hay, pero van a decir eso qué. Pero ese fue, ¿te lo recuerdas? Acá en el Freedom, donde ahora está el Dublín. Si no me equivoco. Ajá. Por las fuentes, sí. Y pues yo me acuerdo que en lugar de que me salía el periodista que debería ir adentro, yo me metía abajo de la mesa. ¿Sí me entiendes? Somos seres humanos, pues aparentemente lo normal, porque yo me acuerdo que todos me decían, pero ¿cómo? Si tenías la nota ahí, debiste salir, preguntar, hacer. Pues no, pues yo estaba de cliente y lo último que pensé es, yo soy el reportero, el Sol del Bajío. Pero sí recuerdo pues que ese tipo de cosas te van enseñando, que después ya a lo largo de la experiencia, pues lo fui aprendiendo en el canal de televisión cuando prendieron los ductos, ¿te acuerdas? Los ductos de Pemex acá, que mientras todo mundo, yo te voy a decir la verdad, era un miércoles y yo estaba con Linet Rubio estábamos en la estación, era de noche, y me acuerdo que de allí de la estación nos paramos y nos fuimos a abrir los noticieros, mientras todo el mundo salía de la ciudad y corría y todo, nosotros nos fuimos a abrir los noticieros. Entonces, nuestros reporteros o los reporteros del medio de comunicación, iban directo al lugar de los hechos a ver qué estaba pasando, con el miedo de que aquello explotara, pero eran unas llamas enormes, ¿no? Ese acontecimiento marcó para siempre. Y uno que marcó mi vida para bien y que la recuerdo porque ya estuvimos durante 15 días, día y noche, en aquellas inundaciones del 2003, si no me equivoco. Si no me equivoco, fue en 2003. Que ya estaban evacuando la ciudad, bueno, pues no sé, Villas del Romeral para allá, era ya todo esto, y me acuerdo que decían, no, es que llegaba Protección Civil y todo, porque dicho sea de paso, mi cuñado era el de Protección Civil, el esposo de María, mi hermana, y entonces decían, no, ustedes no, Memo Caballero no ha dicho que ya evacuemos. Hasta que Memo Caballero diga que evacuemos, no, pues te sentías bien bonito, ¿no? Porque además llegaba el Kobe Mancera, que ahora todavía lo vemos ahí circulando, llegaba con los audios y decía, es que dicen los de Protección Civil que ya digas que por favor evacúen Villas del Romeral porque no se van a salir hasta que tú digas. Fíjate, sí, no, sentía bonito. Y me acuerdo que nuestro líder, Toribio Valderas, tenía ya un camión de esos de Mueve Tierra listo para montar el set arriba del camión y ver la manera de seguir transmitiendo, porque transmitíamos 24 horas del día con José Manuel Obregón en un horario, Clariceli Contreras en otro y yo en otro. Y las 24 horas del día durante 15 días, esperando a que ese 15 de septiembre, fíjate, otra vez septiembre, cayera el aguacero, que iba a hacer que se abriera la presa, ¿qué es la presa Allende? Sí, es la presa Allende, ¿verdad? Que suelta el río, y que entonces esto, pues, donde impacta es en Celaya. Y entonces ese fue otro de los grandes acontecimientos, desgraciadamente todos tragedias que marcaron mi vida. Pero así bonitos padres, don René Olivares y Gascón me dio la oportunidad de entrevistar a Bronco, cuando Bronco era Bronco, cuando triunfaban con mi amigo Bronco y todo eso. Y ¿de dónde? De Querétaro, subirme en el camión en Querétaro, venir con ellos todo el camión, viendo cómo dormían, y luego arriba del escenario, y ahí tengo hasta mis fotos y todo. No, pues fue también algo así, eso fue como la parte bonita. Memo, la verdad es que nos perdemos en el tiempo, se nos enfría de pronto el platillo, pero ciertamente que tiene, como dice, la verdad es de que lo compensa el platicarlo contigo. Se nos está acabando el tiempo y en este último minuto hago unas pequeñas preguntas, palabras, dime lo primero que se te viene a la mente, por favor. Periodista. Cientos de compañeros
y compañeras en Celaya que han dado muestra de tenacidad y profesionalismo. Celaya. Mi casa y el lugar que quiero volver a ver crecer. Delincuencia. El acabose total en nuestra ciudad y en el país, y el cual se tiene que combatir frontal. Alumnos. Son mis hijos. Mujeres. Es la base de nuestra sociedad y en la medida que se acabe la violencia con ella, se acabarán todas las formas de violencia en nuestro país. Gobierno. Alternativa de solución real mientras vivamos en una democracia. Dinero. No es la felicidad, pero ¿cómo se le parece? Ok, ¿algo más que quieras compartir con nuestra audiencia antes de cerrar el programa, Memo? Mira, de verdad que yo no quiero, yo le agradezco muchísimo que me invites, que me digas experiencia en comunicación. Hay gente, tú lo sabes, muy experimentada. Hablábamos de grandes pioneros de la televisión como Octavio Arbizu, Germán Vázquez, muchísimos otros, gente como el maestro Amate, que también son gente trascendente, muchos que ya se nos adelantaron, gente muy, muy actual y muy prometedora como Georgina Serrano, Gabriela Montejano, mi amigo Pepe Mesa, Saúl Almanza, a todos ellos un reconocimiento por su trabajo y su labor, no quiero omitir a ninguno, pero creo que este homenaje es para todos ellos. Pues ha sido todo un honor, un placer el que me hayas aceptado esta invitación, y como dije hace rato, hay muchos temas que quedan ahí en el tintero y confío en que vamos a tener nuevos espacios aquí en Canal Foros X para que sigas compartiéndolos. Muchas gracias, bonito día y gracias por estar con nosotros. Y no se pierdan la transmisión. Gracias. Y bueno, pues el agradecimiento aquí al Hotel Mémora por las facilidades otorgadas para la realización de este programa de Desayunando con. Gracias ahí en el equipo técnico, a Yaval y a Javier Hernández, que nos apoyaron para la transmisión de este programa. Gracias, nos vemos en la próxima.